Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por recibirnos como todos los martes. ¿Cuál es el tema que vamos a desarrollar hoy en el micro de salud? Hola, buenas tardes. Sí, vamos a hablar del tema pérdidas de embarazo, una consulta muy frecuente a nivel local, donde la gente tiene miedo en el búsqueda de embarazo que le suceda la pérdida de un embarazo. Y como sabemos, el periodo del embarazo donde más se pierden son en la primera etapa, es decir, entre el comienzo del embarazo y los 5 meses. Esa etapa se denomina aborto y dentro del aborto es más frecuente hasta la semana número 12. Bien, las causas son varias, algunas no conocemos bien cuáles son las causas, pero la causa más frecuente son las partes de cromosomas, es decir, la parte genética, donde tanto el número de cromosomas que tiene el óvulo o el espermatozoide no son los adecuados en ese momento y por lo tanto se forma el embarazo, pero el sistema de defensa inmunológico de la mujer lo detecta que es anormal y lo expulsa. Bien, eso significa que no es que todos los embarazos van a ser así, que van a tener un número inadecuado de cromosomas, sino que básicamente en ese momento esas células, por lo general, fueron mal en ese momento nomás. Bien, la mayoría de las pacientes que ocurre eso, generalmente van a tener después un hijo normal, con el número de cromosomas adecuados, con un embarazo a término normal. ¿Ya? Bueno, esta es una cuestión genética. Después se piden muchos resguardos en la etapa inicial del embarazo en cuanto a lo alimenticio, en cuanto al tipo de fuerza que hace la mujer embarazada. Vemos que hay mujeres que hacen una vida completamente normal, hasta vida muy activa, y mujeres que tienen que cuidarse demasiado. Eso pasa porque cada persona es un mundo aparte y cada quien tiene que hacer un cuidado especial durante esta etapa. ¿Qué cuestiones son como generales a todas las mujeres y de las cuales deben cuidarse para no ser proclives justamente a una pérdida espontánea de embarazo durante esta primera etapa? Bien, básicamente antes de buscar el embarazo tenemos que hacer estudios, básicamente si no hay infecciones vaginales, si no hay enfermedades, por ejemplo en aquella paciente que perdió varios embarazos, hay una enfermedad en boga hoy que es la trombofilias. Son enfermedades hematológicas de la sangre de la paciente, donde básicamente se forman trombos, microtrombos en la circulación del bebé y eso hace la pérdida de embarazos. Las trombofilias pueden ser adquiridas o hereditarias y la más frecuente es el síndrome de antifosfolipídico, es decir, donde el sistema de defensa de la mujer ataca el embarazo a la parte de fósforos y lípidos y esta enfermedad se diagnostica con un hematólogo, se hace un estudio específico y en el caso de dar positivo, ni bien el test de embarazo dé positivo justamente, se empieza con un anticoagulante para que la paciente no fabrique coágulos, microcoágulos. Y se pone una inyección durante todos los días del embarazo hasta que nace. Se suspende entre 12 y 24 horas antes del nacimiento y se retoma a las 12 horas posteriores al nacimiento. Eso es una de las causas que podemos investigar ante la pérdida de embarazos. Otras cosas que podemos investigar son contaminantes medioambientales, por ejemplo, si vive en lugares donde se fumiga, si se utilizan tóxicos, por ejemplo, domiciliarios, lavandina, tabaco, alcohol, drogas. Es muy frecuente hoy en día que muchas pacientes consuman distintos tipos de drogas y eso puede también alterar el desarrollo de un embarazo normal, ¿no? Otras cosas que va asociado también, como dijimos, en otros micros, el tema de la diabetes, el sobrepeso, la obesidad va asociada a mayor pérdida de embarazos. Por ende, empezar con una nutricionista ni bien comienza el embarazo tiene mucha importancia. Hay mujeres que durante la primera etapa del embarazo presentan pérdidas. ¿Las pérdidas son riesgosas? Sí, otra causa de pérdida es por una mala implantación del embrión del comienzo del embarazo, donde puede deberse a patologías propiamente uterinas, es decir, donde se tiene que adherir, puede haber un fibroma, puede haber un pólipo, y eso es importante en la ecografía, tanto preconcepcional como al principio del embarazo, tratar de ver si lo tiene o no. Lo ideal sería, antes de que se embarace, tratar de solucionarlo, ya que vamos a prevenir pérdidas de embarazo. Por otra parte, hay muchas pérdidas a veces no pérdida de embarazo, sino pérdida de hemorragias, amenazas de abortos, debido a la falta de una hormona que normalmente el embarazo fabrica, se llama progesterona,
y a veces no se fabrica en cantidad suficiente esa progesterona, por lo tanto le vamos a dar a la paciente, medicar, no en todos los casos, pero en ciertos casos podemos dosar primero la progesterona y propiamente dicho dar esta hormona, ¿no?, que falta en el embarazo. ¿Cuáles son los casos como más exhaustivos o los más complicados de pérdidas? Hay mujeres que de hecho hacen durante meses reposos y hay algunas que incluso son suturadas para evitar la pérdida de embarazos. ¿Es como de las posibilidades más extremas o no? Bien, sí, una de las causas de pérdida de embarazo, más que nada ya después de las 12 semanas, estamos hablando antes de las 20 o cercana a las 20 o después de las 20, es por una incompetencia istmocervical. ¿Qué es esto? Básicamente tiene una debilidad del músculo que retiene el cuello del útero, que no deja que se abra, y por lo tanto eso lo podemos investigar con una ecografía transvaginal, se hace de rutina a nivel de las 18 semanas, 24, y podemos ver el acortamiento, el largo que tiene el cuello del útero, y en el caso de estar muy corto se puede practicar distintas técnicas. Por un lado, en ciertas pacientes se pueden realizar el cerclaje, que básicamente consiste en atar, en ligar el cuello del útero al fondo de la vagina, y esto se mantiene hasta la semana 37, donde se saca ese hilo para que la paciente pueda dilatar. Bien, si bien esto está en revisión a nivel mundial, ya que la Federación Internacional, la Fundación de Medicina Fetal en Londres, está estableciendo que tiene su riesgo, digamos, no todas las pacientes pueden realizarse un cerclaje, ya que a veces puede ser más perjudicial realizarlo que no realizarlo, ya que la progesterona está avanzando con un simple medicamento que se pone en una especie de óvulo por la vagina, también ha logrado los mismos o mejores resultados, y por otro lado también parece incompetencia istmocervical, se desarrolló un pesario. Es una especie de goma desarrollada por una doctora a nivel en Londres, que se llama doctora Arabin, y ese pesario de Arabin que se está utilizando acá en Buenos Aires y en distintos centros del mundo, se coloca por vía vaginal y lo que hace es cerrar el cuello del útero para que no se abra prematuramente. Entonces, el cerclaje, progesterona y todo el pesario de Arabin hay que evaluar cada caso particular y ver si conviene o no conviene, ya que el cerclaje tiene un arma de doble filo, como la progesterona, como el pesario. En los casos más complicados son los embarazos múltiples, ya que a veces ni el pesario ni el cerclaje nos puede garantizar mayores tasas de éxito. Se ha estudiado a nivel mundial y a veces, por más que le hagamos lo que le hagamos, a veces tienen un parto prematuro. Lo importante es el control, la frecuencia en el control en aquella paciente que tiene embarazo múltiple, embarazo gemelar principalmente, controlarse cada 15 días, cada 3 semanas y estrictamente y tener previsto que si los bebés van a nacer antes de tiempo, deben nacer en un lugar adecuado, donde haya neonatología, ya que los bebés pueden correr riesgo. Y como sabemos, todo bebé prematuro pueden obtener, digamos, complicaciones que lo van a afectar durante toda su vida, dando trastornos neurológicos, retardo del crecimiento, retardos mentales y distintas patologías que la medicina mundial trata de solucionar eso. Volviendo a la cuestión inicial de que la medicina no es una ciencia exacta y que cada persona y cada cuerpo también es un universo, ¿es regla o es por lo menos factor de predisposición que la mujer que tiene dificultades en un embarazo y tiene pérdidas o tiene una pérdida espontánea de embarazo, esto va a ser una cuestión que se repita como un patrón determinante, o cada embarazo puede ser distinto y particular? Básicamente tenemos que usar la tecnología, la medicina avanza día a día y si una paciente perdió un embarazo hay que investigarlo a fondo, tratar de, si los medios nos permiten, tenemos que por un lado, como decíamos, la parte genética, investigarla. ¿Qué hacemos? Vamos a mandarle a un centro de genética para que la evalúen, los restos ovulares, o sea, los restos de la pérdida, si lo podemos obtener, lo vamos a mandar para hacer un análisis preciso, a ver si el número de cromosomas era el adecuado o no era el adecuado, y con eso nos va a resultar un diagnóstico si se va a volver a repetir o no, o en qué frecuencia. Gracias a Dios, las frecuencias de repetición de esos trastornos genéticos son bajos, generalmente si es debido al número de cromosomas. Por otro lado, si tiene trombofilia, podemos ya hacer una prevención para el futuro embarazo. No vamos a esperar a que tenga 3, 4 pérdidas para investigar la trombofilia. Ya contiene una pérdida, vamos a investigarla.
Es un estudio que ahora se votó una ley ahora en diciembre del 2015, se votó una ley que la van a tener que cubrir todas las mutuales, ya que es un estudio costoso, un análisis de sangre costoso, y en teoría tiene que ya en el 2016 todas las mutuales deben cubrir esos estudios. Por otro lado, podemos investigar a través de ecografías, a través, antes de que se embaracen, hacer una histeroscopía, es decir, mirar el cuello del útero y el interior del útero para ver si no tiene una malformación, si no tiene un pólipo, si no tiene un fibroma, para corregir eso antes que, porque si no, no se va a adherir bien el embarazo y lo va a perder. ¿Bien? O sea, tratamos de utilizar toda la tecnología actual de la medicina en pro de la paciente no pierda, ¿bien? Si bien hay gente que lo van a perder y a veces la causa no la vamos a saber, por más que le hagamos todos los estudios, pero la idea es estudiar bien a la paciente y los controles periódicos, frecuentes, más si es múltiple el embarazo. Bueno, volvemos a la idea inicial de no hay por qué temer siempre y cuando estemos supervisadas, controladas médicamente. Hay cuestiones que sí pueden escapar y forman parte de la naturaleza misma y de las cuestiones que quedan libradas al azar, pero una salud controlada, chequeos al día, visitas regulares y periódicas al médico generan por lo menos esa sensación de seguridad y también la capacidad de poder prever cuestiones que sí pueden ser solucionadas a tiempo. No sé si hay alguna cuestión más para decir en relación a este tema o si no, ya bien dejarle a todas las personas que miran los micros de salud los medios de contacto para poder hablar personalmente. Sí, básicamente un mensaje de esperanza, de fe que tenga la paciente que ha perdido un embarazo, que generalmente en el 99% de las veces va a tener un bebé o más normalmente. La idea es estudiarla y apoyarla y seguirla durante todo el embarazo para que llegue más confiada a su nacimiento. Tratar de hacer también interconsultas. A veces hay que hacer interconsultas en Buenos Aires, en centros de grandes profesionales, y eso hay que evaluar cada caso en particular y pensar en positivo. Bueno, muchas gracias como siempre. Quedaría nada más recordar medios de contacto para poder hacer consultas personales. Sí, el consultorio mío está ubicado acá en calle Mitre, 1268, y el teléfono es el 495-2874, y ante cualquier consulta no deje de asistir.